Borrador es la goma, que seguramente voy a... ¿Y cuál es el que usás vos, el lapicito? ¿Cuál es? El lapicito es un lapicito que te aparece en la barra arriba, un lápiz. Con color, ¿Es el que dice ratón? No. no, lápiz, es lápiz. Al lado del ratón hay una cosita que te escribe. Sí, que dice selección. Ah, no. No me Algo que es dicha. dibujar, estampar, El, flechita. ¿Dónde tengo el lapicito? espera, déjame que te... A ver, espera, a ver, espera. Fíjate, primero me aparece el ratón. Al lado texto, al lado dibujar. Sí, Muy bien. Entras a dibujar. El primero te permite escribir, que es un lapicito. pero no me aparece en dibujar un lapicito. No, Me aparece... parece una liñita curva, como si fuera un aproximado. Eso, seleccionás y con eso te aparece un lapicito para escribir. Ahí toqué y me aparece flechita y una curvita. ¿Es Esa, eso? agarrá la curvita, Cris, agarrá la curvita. Yo Sí. te estoy haciendo todas cosas feas en tu Ah, documento. sí, 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 ya me apareció. Muy Ya bien, está. ya está. Muy bien, ahora la escuchamos a Cristina, ahí está. Bueno, Ya, eh, ¿eh? ya están los chicos, sí. Sí, buenas tardes a todos, chicos, que nosotros... Hola, chicos. Bueno, cuando el otro día Claudia les dio la tarea, qué ejercicios podían hacer, ¿se acuerdan que en un momento le dije a Claudia, espera que el ejercicio 8 lo hacemos nosotras, porque seguramente van a tener dificultad, porque no van a entender qué tienen que hacer? Bueno, leo lo que dice y voy explicando ahí. Sea f una función de R2 en R. Y pregunta, si existe alguna función tal que f' de x sea e a la x por coseno de y, identidad a la que llamé 1, y si f' de y sea e a la x por seno de y, identidad que llame 2. Entonces, fíjense en que lo que tiene, les digo lo que está escrito después. Todo lo que estuvimos haciendo con Claudia era, a mí me daban una función y yo a partir de una función tenía que calcular las dos derivadas parciales, f' de x y f' de y. Acá el tema es al revés. Me tiran dos derivadas parciales y me preguntan si existe alguna función tal que f'x sea la 1 y f'y sea la 2. Por eso es el problema al revés. Pero el tema es que las dos tienen que provenir de la misma. ¿Hay alguien que no haya entendido la idea? Fíjate, Claudia, ¿qué dicen? No, no dicen nada, yo te interrumpo. Cuando Ah, algo te interrumpo. bueno, ¿no contestaron nada? No, acá Pero, no contestaron nada. Se bueno, puede repetir, dice Carlos, si podés repetir la idea. la idea es esta. En todos los ejercicios que estuvo haciendo Claudia el otro día, nos daban la función y nosotros teníamos que calcular las dos derivadas parciales. En este ejercicio tenemos el problema al revés. A mí me dicen, f' de x es tal cosa, por un lado, y me dicen, f' de y es tal otra por otro lado. Entonces, lo que se quiere saber es si hay una misma función, la misma, que derivada de respecto de x me dé esto y derivada respecto de y me dé la otra. ¿Se entiende? Pero que tiene que provenir de la misma. Carlos, ¿entendiste? Carlos. Sí, perfecto, te puso, gracias. Bueno, entonces todo esto que dije oralmente es lo que justamente aparece acá. Lo leo rápido porque es lo que dije. En los ejercicios anteriores el dato era la función y nuestro problema era encontrar las derivadas parciales. Ahora tenemos el problema al revés, es decir, nos dan las derivadas parciales y nos preguntan si es posible que ambas parciales provengan de una misma función. Ojo, esto es esencial. Ahí está. Bueno, la profesora no es... De una misma, de una misma. Evidentemente el problema se va a resolver integrando en forma parcial, porque si tengo que hacer lo contrario a derivar, ¿qué tengo que hacer?
integrar en forma parcial con el mismo criterio con que derivamos en forma parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una función de dos variables y tengo que derivar respecto de x, la y la tomo constante. Y al revés, si yo tengo una derivada parcial respecto de x y la tengo que integrar respecto de x, a la y la tomo como constante. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Ven? ¿Sigo? Sí. ¿Clau, sigo? Sí, ahí respondo. Bueno, entonces, el primer dato que tengo es que f'x sea la x coseno de y. Entonces la f, que es la integral de esa función respecto de x. Como estoy integrando respecto de x, ven acá que estoy integrando respecto de x. Ahí. Entonces, ¿qué hago? Saco coseno de y de afuera y la integral de e a la x de x es justamente e a la x. Entonces, ¿qué me queda? E a la x coseno de y, hasta acá creo que no habría problema, y ahora viene este problema. A ver, si yo estuviera en análisis 1 integrando una función respecto de x, ¿qué tendría que poner? Más una constante a, porque tengo una sola variable. Pero si yo tengo más de una variable, en realidad lo único que sé es que puedo agregarle cualquier cosa que no dependa de esa variable, o sea, que no dependa de la x, pero sí podría depender de la y. Por ejemplo, a ver, ¿cómo sabemos que eso que hice está bien? Si yo tengo la función e a la x coseno de y más cualquier función que dependa de y, ¿qué pasa si yo la derivo respecto de x? ¿Qué me va a dar? E a la x coseno de y más 0, porque no importa a de y qué función es de y. Cuando yo la derivo respecto de x me da 0. ¿Se entiende eso? Porque ese es el nudo del meollo, digamos, ¿no? Del tema. Porque se entiende que hay que integrar, pero por ahí hay que tener cuidado porque pone uno ADI. Chicos, ¿puedo seguir o necesitan que repita? Sí, profe, te perdonen. Bueno, pero ¿quién es ADI? Es una función que no conocemos, que no depende de X y que depende de Y eventualmente podría ser una constante. Lo que estoy segura que no depende de X, ¿está bien? Bueno, entonces, mi f de xy, ¿quién va a ser? E a la x por coseno de y más a de y. A esto lo llamo 3. Entonces la pregunta sería, ¿conozco totalmente quién es la función f de x? No. Conozco algo. Conozco la parte de f de x que depende de x. Pero me queda todavía un término ahí que va a depender de y o eventualmente ser un número que no sé quién es. ¿Y qué es lo que tengo que averiguar? ¿Vamos bien hasta ahí? A esa expresión que f de x sea la x coseno de y más a de y, la llamé 3. Bueno, si ahora eso lo derivamos respecto de y, nos queda menos e a la x seno de y, e a la x es una constante, la derivada del coseno de y es menos seno de y, más a' de y. Como no sé quién es a de y, tengo que poner a' de y. A esta expresión la voy a llamar 4. Pero esta expresión 4 tiene que ser la misma que esta otra, que llamé 2, que era el otro dato del ejercicio. ¿Se entiende? Chicos. Acá nos decían que la derivada respecto de y daba e a la x seno de x. Seno de y, perdón. Sí, espera que... Profe, dicen. Sí, yo estoy leyendo, ¿eh? Sí, espera que tengo problema con... Espera, a ver. No puedo bajar el documento. A ver el documento. Agarré el ratón. Agarro el ratón. Ah, el ratón. Y con eso mueves el documento. Espera que se me fue. Con tu cursor agarrás el ratón. Y con el ratón mueves el documento para abajo. Con la barra espaciadora, ¿eh? ¿Eh? Con la barra espaciadora. Ah. No. Ay, no puedo. Espera, Claudia, ¿cómo es? Vas al ratón.
Agarré el ratón. Y en tu barra del costado espaciadora, mover el documento para abajo. Como si estuviera... Ahí está, me había desaparecido la barra espaciadora, ya está. Por eso no podía hacer nada. Listo, listo. Bueno, agarro la gomita, pero vamos a borrar esto. Ay, esto es lo único que funciona bárbaro. Adivinen. Bueno, entonces, yo por un lado tenía que f' de i era... Ahora espérate que agarro el lapicito. Está en dibujar. La primera es el lapicito. Ahí está. Lo que pasa es que no está dibujado el lapicito. No. Ahí está. Bueno, entonces, f' de i era igual a e a la seno de i. Eso era lo que nos decía 2. Y menos e a la x seno de i más a' de i es lo que nos decía 4. Entonces, uno era el dato y otro lo que encontré. Pero si eso es igual a eso, de ahí se deduce que a' de i, despejando, es 2e a la x seno de i. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero ¿qué pasa? Si a' de i es 2e a la x seno de i, eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque la función a de i no puede depender de x. Por lo tanto, a' de i tampoco puede depender de x. Por lo tanto, no existe una función de dos variables que cumpla simultáneamente la condición 1 y 2. A ver, antes de pasar a la parte B, ¿alguien no entendió el final? ¿Por qué no puede ser? Chicuelos. Nadie contesta. Se fueron. ¿Están ahí? No, están todos acá. Bueno. ¿Se entiende? Porque ahora sigo con la parte B del ejercicio. Y para que me entiendan la parte B, a ver, ahí lee, Claudia, que hay unos cuantos. Dios, Se pone. Yo sí. Se entiende, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahora... Al ratón y mover... Sí, ya está. Arre borrador, borramos esto, borramos esto, borramos esto. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasó? En la parte del ejercicio, fíjense, f' de x es la misma que hoy, e a la x coseno de i. Pero ahora, f'i es menos e a la x seno de i más, esperen que agarro más i cubo más i. Bueno, la primera parte, copié y pegué. Si f' de x era esto, era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, f' de i, ¿quién tenía que ser? Menos e a la x seno de i más a' de i. ¿Bien? Copié y pegué lo que estaba arriba porque era lo mismo que f' de x. Pero ahora, ¿qué pasó? A esta expresión, que es igual a la de arriba, de la parte A, que es 4, ahora la tengo que comparar con mi nueva expresión 2. Entonces, si lo comparo con mi nueva expresión 2, esto es lo que me había dado 4. Y esto es lo que ahora me dio 2. Entonces, ¿qué pasó? Esto se me va con esto, ¿y qué me queda? Que a' de i es i al cubo más i. ¿Eso que me quedó es coherente? ¿Tiene sentido que una función que dependa de i, solo de i, su derivada dependa de i? Sí, esto tiene sentido. Entonces sigo con el ejercicio. Entonces, si a' de i es i cubo más i, entonces a de i, ¿quién es? La integral de esto respecto de i. Integral de análisis 1, porque a de i depende de una sola variable. Entonces va a ser i cuarta sobre 4 más i cuadrado sobre 2 más b. Entonces la f, ¿quién es? E a la x coseno de i más a de i, que es lo que tenía que averiguar, que nos dio ahora, con b perteneciente a los reales. Yo les agregué b perteneciente a los reales para que quede claro que ese b es una constante, no como antes que esa a de i era una función de i. Bueno, ¿se entiende, chicuelos? Yo lo entendí perfecto, profe. Espero que ellos también. Bueno, ahora, queda claro por qué este ejercicio había que explicárselos, porque era muy distinto a lo que veníamos haciendo y por ahí había alguna herramienta que después que la ven, por ahí la entienden, pero que no se les iba a ocurrir, y sobre todo esa ADI.
Ni la parte A ni la parte B hubiera cambiado si hacen al revés. Empiezan con f' de i y después la comparan con f' de x. Es indistinto. Bueno, Clau. Muy bien. Compartir pantalla ahora vos. Listo. Espera, ¿dónde tengo que apretar? Apretás en opción. Listo. Muy bien. Volví yo ahora. Por lo menos descansó mi garganta. Ahora comparto yo pantalla. Vamos a empezar con diferenciabilidad. Primero, ya que están la mayoría adentro, les digo algo. El lunes es feriado. Bien, es feriado para ustedes y es feriado para mí. Y es feriado para Cristina, que me avisó hace un ratito. Entonces, yo calculo que con lo que tenemos pronosticado acá, trataremos de terminar la clase de hoy. Todo esto que está acá, que quedó de la del lunes. Entonces, para empezar derivada direccional, hay una parte que es medio vectorial, que es medio de álgebra, que voy a grabar la clase, así la pueden ver en cualquier momento que ustedes quieran. Yo la voy a subir el viernes, pónganle el sábado a la mañana la subo. ¿Está bien? Pero el lunes no tenemos clase por Zoom. Está de feriado para todo el mundo. Ustedes tienen que estudiar, típico de un feriado. Miren esos videos, hagan esos ejercicios, que es la primera parte de derivada direccional. Y nos vemos el miércoles de la otra semana. ¿De acuerdo? ¿Ven? No es que no van a tener tarea, lo que no van a tener son las 2 horas de clase Zoom, nada más. Muy bien, diferenciabilidad. Última cosa que dejamos el otro día y que era el concepto fuerte, importante. Para análisis matemático 1, una función y igual f de x es diferenciable en x igual a a, si se puede utilizar la diferencial, ¿se acuerdan qué era la diferencial? La derivada de la función en el punto A por el incremento de x como una aproximación lineal de la función. Que la diferencial me sirva como la aproximación lineal para pequeños valores de delta x tendiendo a 0. O sea, cuando estoy en las cercanías del A puedo hacer esto, ¿no? Si el delta x se me aleja mucho, como pasaba en el polinomio de Taylor, si vos te vas muy lejos del entorno, no te sirve. Se puede utilizar entonces la diferencial como aproximación lineal del incremento de la función. Entonces uno escribe esto. Si el delta x es muy cercano a 0, entonces el incremento de la función es aproximadamente igual al diferencial. ¿Se acuerdan, no? El dibujito del otro día lo hago para el que no estuvo, qué era el incremento, qué era el diferencial. Voy a hacer un dibujito así. Esta es mi función. Y yo estoy parada en un puntito de la función. Acá estoy parada. Supongamos, este numerito, este es mi A. Este es el A. Y yo en este A dibujo la recta tangente. Acá tengo la recta tangente. Si yo me corro sobre el eje X un valor delta X, yo lo voy a poner lejos para que se entienda el concepto. ¿Está bien? Este es A más delta X. Digamos, el delta X tiene que ser chiquitito. ¿Qué es delta X? Esta longitud es delta X. Podría ponerme de este lado, ¿eh? A más delta X, el delta X puede ser negativo, no hay ningún problema. ¿A qué se llamaba diferencial? Bueno, la imagen de este punto, voy a tomar otros colorcitos, para eso los tenemos. Esta medida es delta X. Estoy parada en este punto. En este punto la función y la recta tangente se tocan, digamos, es mi aproximación lineal. Cuando yo me camino delta X sobre el eje X, esto lo camino acá, lo que aumenta la función es el incremento de la función. Lo que aumenta la recta tangente es el diferencial de la función. Bien, eso lo ponemos en colorcitos, como hicimos el otro día. Lo que aumenta la recta tangente, esto es lo que se llama diferencial. Lo que aumenta la función, esto recibe el nombre de incremento. Una cosita que dijo Cristina el otro día, y que por ahí sería fácil. Si mi función en vez de tener concavidad positiva, miren, voy a ponerla acá arriba, tiene concavidad negativa, ¿ven? Así. La recta tangente es la misma, lo hice a propósito. La diferencial seguiría siendo lo rosa, pero miren dónde está el incremento ahora. El incremento sería como mi función es esta, el incremento sería este pedacito celeste. ¿Está? Bien, entonces el incremento puede ser menor o mayor que la diferencial. Es más, si te corres para el otro lado, te puede pasar también lo mismo.
¿Bien? Pero lo importante acá es esto, si la función es derivable en análisis matemático 1, el incremento es aproximadamente igual al diferencial. A ver, vamos a ver qué significa esto. La derivada de una función en A es el límite del cociente incremental. Incremento de f sobre incremento de x. El límite, entonces atiendan, el límite, si yo este límite lo paso para allá o este lo paso para acá, esta cuenta se me traduce que el límite de delta x tendiendo a 0 del cociente incremental menos f' en A me da 0. Lo único que hice fue igualar a 0 esta expresión. Como f' en A es un número, lo puedo poner adentro del límite. Fíjense, esto lo escribió Cristina, así que lo leí, pero si digo algo mal, Cris, No, pero justamente porque es un número se puede hacer eso. Exactamente. Como este f' de A es un número, lo puedo meter adentro del límite. Bien, el límite de un número me da un número, así que sin problema. Entonces cambié el corchete de lugar. Fíjense, el corchete, el límite lo saqué afuera, digamos, y pongo el cociente incremental menos f' de A. Si en esta expresión saco como un denominador, me queda esta de acá. Incremento de f menos f' de A por delta x, todo sobre delta x. Y a este numerito, a esta cuentita, el corchete. Lo que está entre corchetes, perfecto, a esa cuentita que quedó entre corchetes, comúnmente esta cuentita, yo sé que el límite de esta cuentita da 0, ¿bien? Se la llama w de x. Es una expresión que depende del delta x, por eso la llamamos así. Vieron que en matemática algo que depende de una determinada variable lo nombramos funcionalmente, w de delta x. ¿Por qué depende de delta x? Porque para cada delta x esta cuenta te va a dar un número distinto. ¿Y qué sabemos de esta expresión? Sabemos que el límite de delta x tendiendo a 0 de esta cuenta, que es esta y que es la que llamé w, vale 0. Fundamental que entiendan esto porque análisis 2 repite conceptualmente el mismo concepto. Lo único que nosotros hicimos fue igualar a 0 la derivada. Bien, el f' de A pasó restando, después como esto era un número lo pudimos meter adentro de un límite, acá adentro sacamos el común denominador y le pusimos un nombre. W de delta. Hago un comentario chiquitito. ¿Sí? Si estuviéramos en un curso de análisis 1, a lo mejor esto uno no lo da. Pero no desde este lugar, pero está bien como lo por ahí pero justamente como lo que queremos hacer es el enganche con análisis 2, esto conviene darlo así, porque después sale el otro, y agregamos una variable. Y no, todos usan la misma práctica, así que te cuento una cosa que hay un ejercicio en la práctica de derivadas que dice, le pide al alumno demostrar esto, que el incremento menos el diferencial, el delta x, el límite de esta cuenta tiende a 0. Bien, buscan el ejercicio 4, hace tantos años que daba análisis 1, es el ejercicio práctico de la práctica de derivadas. Bien, es esto que está haciendo acá, miren lo que quedó. Incremento, bien, f' en A por delta x diferencial, dividido delta x, y el ejercicio lo único que dice es demuestre que el límite de esta cuenta tiende a 0. Bien, uno lo que hace en análisis 1 cuando hace este ejercicio es desanda estos caminos y llega a lo mismo. Bien, entonces, pero ¿a qué apuntamos? Van a ver que esto va a volver a aparecer ahora en dos variables. Y en análisis 1 es facilísimo. ¿Cuál es la única condición para que esto ocurra? Que la función tenga derivada. O sea, que esta f' de A exista. Entonces, y igual a f de x es diferenciable en x igual a A, si solo si el límite de este w da 0. El w, recuerden que era esto. Esto quiere decir que el límite de esta cuenta da 0, y acá está lo que pedimos nosotros en análisis 1 de demostrar. Y igual f de x es diferenciable si el límite de delta x tendiendo a 0 del incremento menos el diferencial dividido el delta x da 0. El límite de esa cuenta da 0. Esa expresión que está acá adentro se la llama w de delta x. De 4 decimos esto, atentos con esto. Y igual a f de x es diferenciable en x igual a A si solo si el incremento se puede escribir como f' en A por delta x
más el W de delta X por algún delta X. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo acá? En esta cuenta que tenemos acá, miren, W de delta X igual incremento de la función sobre delta X, lo único que hice fue despejar el incremento. Este delta X pasó multiplicando, W de delta X por delta X, ¿bien? Y el F'A por delta X pasó sumando, F'A delta X. ¿Bien? Esto conceptualmente es el concepto pesado con la condición de que el límite de ese W tiene, si esto no pasa, no es, ¿está? Esta es la definición formal matemática porque es la misma que vamos a usar ahora en análisis 2. Una función es diferenciable si el incremento es igual a la derivada en A por el delta X más el W de delta X por delta X con el límite de este W tendiendo a 0. Para que esto sea verdadero, alcanza y sobra con que exista la derivada. ¿Está bien? Análisis matemático 1 te alcanza con que la función tenga derivada en el punto en F'A. Por eso generalmente se dice que F es derivable o diferenciable. Para análisis matemático 1, el concepto de diferenciabilidad no difiere del de derivabilidad. Con lo cual uno no los hincha, ¿para qué vamos a hinchar? Están aprendiendo a derivar, decimos, bueno, que sea derivable. Pero ahora vamos a análisis matemático 2. Miren, si entendieron aquello, el concepto es el mismo. Definición. Sea Z igual F de X, Y, definida en un dominio A incluido en R cuadrado en R. Y además existen las dos derivadas parciales, F'X, F'I. O sea, ambas derivadas existen. Quiero hablar de una cosa, nadie exige que sean continuas, sino que yo las haya podido calcular. Justo hoy en análisis en 2B un alumno me hizo una pregunta. Que existan quiere decir que si las calculé por regla y reemplacé y me dieron, bárbaro, estoy feliz, son continuas. El ejercicio que hicimos el otro día, que pero justamente era la diferencia. Por regla, ¿qué hago? La calculo por definición, porque por ahí existen. La única condición que exige es la existencia, ¿eh? Van a ver. Sea F una función y además existen las derivadas parciales en AB, donde AB es un punto interior del dominio. ¿Bien? Decimos que F es diferenciable en AB si se cumple la siguiente definición. Después lo leemos un ratito acá arriba para que vean que casi es lo mismo. Pero te quedó bárbaro porque está en las dos. Nada. El incremento, recuerden acá el incremento, es igual a la derivada de la parcial de la función respecto de x en el punto por el incremento de x, más la derivada parcial de la función respecto de y en el punto por el incremento de y. Fíjense lo que decía acá, F'A por delta x. Como había una sola derivada, solamente poníamos el incremento igual a la derivada en A por el delta X. Acá tengo dos derivadas parciales. La derivada parcial en X respecto de X en el punto por el delta X, más la derivada parcial de la función respecto de Y en el punto por el delta Y. Más, y sigo con lo mismo, leyendo acá. ¿Qué dice acá? El W del delta X por delta X con el límite de este W tendiendo a 0. ¿Qué dice acá? Más el W de delta X delta Y, porque ahora va a depender de los dos incrementos, por el raíz de delta X cuadrado más delta Y al cuadrado. No los quiero complicar mucho con esto, pero esto lo que habla es de la longitud del vector que vos te estás moviendo. ¿No, Cris? ¿Estoy diciendo bien? Sí, eso después en el grafiquito en R3. Claudia, sí. En vez de X0 y 0, ponele AB, porque arriba estaba B. Acá. ¿Está bien? Acá y ahí, para que quede... Después lo cambio porque si tengo que abrir el editor... Ah, perdón, está listo. Acá va... A. B. B. Acá también. AB. A, B. Para que... B. ¿Qué mide esto? Un minutito porque es fácil. Yo estoy en un punto en el piso. ¿Bien? X0 acá y 0 acá. Y me muevo delta X. Este es X0, este es Y0. Y me muevo, voy a poner otro punto visualmente visible, pero no me puedo mover tanto, ¿eh? Me muevo este vectorcito. Desde acá hasta acá.
¿Bien? ¿Quiénes serían las coordenadas de ese punto? Este era el A. Este que está acá es el A más delta X. Este que está acá es el B. No me deja hacer punteadas. Este que está acá es el B más delta X. Bien, mi función está acá arriba, ¿eh? Delta I, Clau, delta I. Ahí, gracias. Mi función está ahí arriba, es una superficie ahí arriba. Lo que yo estoy midiendo es esto. Me fijo primero la altura de este punto en el gráfico de la función. Después me fijo la altura de este punto en el gráfico de la función. Acá, ¿qué tengo? Tengo que me moví este vector acá en el espacio. ¿Está? Este vectorcito rojo es el mismo que me moví acá. ¿A qué se llama incremento de la función? Esta longitud. Eso es el incremento de una función. ¿Y qué es esta cuentita que estábamos haciendo acá abajo? ¿Qué estamos midiendo acá? Estamos diciendo que ese incremento se puede escribir como la derivada parcial respecto de x por el delta x, más la derivada parcial respecto de y por el incremento de y, más el w, ese error que se comete, por la raíz cuadrada. ¿Y qué mide esto? La longitud de este vector. Porque esta longitud es delta x, esto es delta y, esto tiene un ángulo recto, y entonces lo que estás midiendo es la longitud de ese vector. ¿Bien? ¿Con qué condición? ¿Qué condición tenías acá? Que el w de delta x tendía a 0. Bien, el w del delta x, el límite del delta x tendiendo a 0, del w tiende a 0. Análisis 2. Tu w, que también existe, ¿de quién va a depender ahora? De delta x y delta y. Entonces tu límite, en vez de ser un límite de una variable, es un límite doble. Bien, es la misma definición de análisis 1 a 2 variables, a 2 derivadas parcial. Cristina, ¿algo que decir? No, perfecto. Muy bien. Demostrar esta definición, nosotros pusimos un ejemplo, lo único que requiere, además de mucha paciencia, es que sepan calcular un límite doble. ¿Bien? Entonces, algo que ya dijimos, cuando se cumple esto, decimos que la expresión derivada parcial respecto de x en AB por incremento de x, más derivada parcial respecto de y en AB por incremento de y, se llama diferencial de la función o diferencial de z. La diferencial de la función o el diferencial, el otro día lo habíamos puesto, teníamos un problema con el género, la diferencial de la función. Si nosotros reemplazamos esta expresión en la definición, miren qué quedaría, cómo se achica. Esperen que quiero correr para arriba, que me deje. Todo esto que está acá es lo que uno llama diferencial. Entonces quedaría que el incremento es igual a la diferencial más el w de delta x delta y por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, con el límite doble de esta expresión tendiendo a 0. ¿Y qué pasaría? Acá lo hice, les compliqué mucho la vida al cohete. ¿Qué pasaría si yo despejo esto acá? Miren, ¿qué quedaría? Incremento, el diferencial pasa restando y esta raíz pasa dividiendo. Y cuando uno quiere demostrar esto acá, lo voy a agregar porque es importante, lo único que tiene que hacer es demostrar eso que estoy diciendo ahí. A ver si lo puedo escribir. Demostrar que una función es diferenciable es demostrar que el límite, porque así queda lo mismo de análisis de... Sí, pero no podés escribir diferencial, Claudia. No, hasta que no lo demostré, no. Bueno, entonces le va a complicar la vida. Sí, perfecto. Muy bien. Me parece. Está bien, tendría que escribir esto. ¿Tengo que? Falta un minuto. Recreo no hay ahora en este, ¿no? No. Recreo. Listo. Bueno, no empiezo a hacer el ejercicio. Yo tengo, digamos, demostrar que una función es diferenciable es justificar que este límite doble vale 0. Por el único motivo que uno enseña límite doble en análisis 2, bueno, podría haber otros motivos para la continuidad, pero básicamente es para que un alumno pueda demostrar por definición que una función es diferenciable. ¿Está? Todo lo que les dimos de acotado, de 0 por acotado, aparece acá, demostrando esto. Ah, no se terminó. Bueno, nos vamos, volvemos dentro de 5 minutos.